¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión abordaremos el tema de fármacos diuréticos. Los temas que abordaremos son qué son los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, agentes osmóticos, agentes sobre la hormona antidiurética y agentes uricosúricos. Diuréticos. Un diurético es una sustancia que ayuda a eliminar agua y electrolitos del organismo a través de la orina, actúan haciendo que los riñones liberen principalmente más sodio y más agua en la orina y de esta manera consigue disminuir la cantidad de líquido que circula por nuestros vasos sanguíneos y actúa haciendo que el riñón elimine más electrolitos y más agua por la orina. Al aumentar el flujo de orina se consigue reducir el volumen sanguíneo total que circula por los vasos sanguíneos y existen diferentes tipos de diuréticos y se clasifican en función de su mecanismo de acción y lo veremos más adelante. Y se utilizan para reducir la hipertensión arterial, en cardiopatías congestivas y todas aquellas situaciones clínicas en las que es necesaria una mayor eliminación de líquidos como edemas, accidentes cerebrovasculares, retorno venoso, alterados, cirrosis hepática, entre otros. Diuréticos tiacídicos. Son fármacos saluréticos cuya acción es de escasa potencia y que dificultan la reabsorción de sodio y en menor medida de cloro en porciones del túbulo distal. Estos fármacos dan lugar a pérdida de potasio y magnesio, por lo que es conveniente asociarlos a suplementos de estos elementos o a diuréticos ahorradores de potasio. Su mecanismo de acción en general consiste en aumentar la excreción de sodio, cloruro y agua, inhibir la reabsorción de cloro en la porción distal del túbulo, aumentar igualmente la excreción de potasio y de bicarbonato y reducir la eliminación de calcio y de ácido úrico. Son la única clase de diuréticos que dilatan los vasos sanguíneos, lo cual también ayuda a reducir la presión arterial. Ejemplo de estos tipos de diuréticos es la clorotiazida, que afecta el mecanismo tubular renal distal de la reabsorción de electrolitos, aumenta la excreción de sodio y cloruro en cantidades aproximadamente equivalentes. La nutriéresis puede estar acompañada de alguna pérdida de potasio y bicarbonato. La hidroclorotiazida es una tiazida diurética que actúa principalmente en el túbulo contorneado distal renal, inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro. Aumenta la excreción de sodio, cloruro y agua en la orina y en menor grado la excreción de potasio, magnesio y bicarbonato, aumentando así la diuresis y ejerciendo un efecto antihipertensivo y puede disminuir la eliminación de calcio y de ácido úrico. Metilclorotiazida, un agente diurético antihipertensivo, parece bloquear la reabsorción activa de cloruro y posiblemente sodio en el asa ascendente de Henle, alterando la transferencia de electrolitos en el túbulo proximal. Esto da como resultado la excreción de sodio y agua y, por lo tanto, diuresis. Como diurético, la metilclorotiazida inhibe la reabsorción activa del cloruro en el túbulo distal temprano a través del transportador de sodio-cloro, lo que resulta en un aumento de la excreción de sodio, cloro y agua. Diuréticos de asa. Ejemplos de ellos son la furosemida, la torsemida, la bumetanida, que actúan a nivel de la porción ascendente del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de cloro y de sodio. Son los diuréticos más potentes de los que se dispone actualmente y es posible que su acción en la insuficiencia cardíaca dependa en parte de las prostaglandinas. Producen pérdida de potasio, magnesio e hidrogeniones que pueden conducir a alcalosis hipoclorémica. La furosemida actúa principalmente en la rama ascendente del asa de Henle e inhibe la reabsorción de electrolitos al bloquear el importador de sodio, potasio y cloro. Disminuye también la reabsorción de cloruro sódico y aumenta la excreción de potasio en el túbulo distal. También ejerce un efecto directo en el transporte de los electrolitos en el túbulo proximal. No posee un efecto significativo sobre la anhidrasa carbónica. Su efecto es muy débil sobre el túbulo proximal, aunque se empleen dosis masivas. El fármaco torsemida, también llamado toracemida, bloquea selectivamente la reabsorción de sodio activo y de cloruro en la rama ascendente anterior gruesa de Henle, con la promoción de rápida excreción de agua, sodio y cloruro. Esta acción es el resultado de la unión del diurético en el sitio de unión del ion cloruro en la molécula de transporte. También interfiere con los canales de cloruro. Los efectos en la reabsorción de potasio, calcio y bicarbonato son variables. El fármaco bumetanida ejerce un efecto inhibitorio sobre el mecanismo de reabsorción de sales a nivel de la rama ascendente del asa de Henle y en el túbulo renal proximal. De esta manera causa la acción diurética y natriurética observada. Diuréticos ahorradores de potasio. Son diuréticos débiles y reducen la excreción de potasio y aumentan la excreción de sodio en el túbulo distal.
Los diuréticos ahorradores de potasio, como son antagonistas competitivos de la aldosterona por los sitios de unión del receptor citoplasmático intracelular. Al unirse con este receptor intracelular, previene la producción de proteínas que normalmente son sintetizados por acción de la aldosterona. Al no producirse estas proteínas mediadoras, se inhiben los sitios de intercambio de sodio y potasio a nivel del túbulo colector de los riñones. Esto impide la reabsorción de sodio y la secreción de potasio y iones hidrógeno. Ejemplo de ellos es la espironolactona, que inhibe los efectos de la aldosterona sobre los túbulos renales distales, ejerce sus efectos solo en presencia de la aldosterona, siendo sus efectos más pronunciados en casos de hiperaldosteronismo. El antagonismo a la aldosterona estimula la secreción de sodio, cloro y agua y reduce la secreción de potasio. La espironolactona no altera los mecanismos de transporte renal ni la actividad de la anhidrasa carbónica. La eplerenona presenta una selectividad relativa para unirse a los receptores mineralocorticoides humanos recombinantes comparada con su afinidad por los receptores glucocorticoides humanos recombinantes, receptores androgénicos y de progesterona. Eplerenona impide la unión de la aldosterona, una hormona clave en el sistema renina-angiotensina. La aldosterona, que está involucrada en la regulación de la tensión arterial y la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. La administración es vía oral. Agentes osmóticos. Empezaremos viendo el manitol, y es un diurético osmótico parenteral. Se utiliza para reducir la presión intracraneal, el edema cerebral y la presión intraocular, y para promover la diuresis en la prevención y o tratamiento de la oliguria en pacientes con insuficiencia renal aguda. Su mecanismo de acción sistemáticamente eleva la osmolalidad del líquido tubular y de la sangre, lo que aumenta el gradiente osmótico entre la sangre y los tejidos, facilitando de este modo el flujo de fluido fuera de los tejidos, incluyendo el cerebro y el ojo, así como en el líquido intersticial y la sangre, inhibiendo así la reabsorción de agua y electrolitos. Eleva la excreción urinaria de agua, sodio, cloro y bicarbonato. La glicerina es un alcohol con 3 grupos hidroxilos. Se trata de uno de los principales productos de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para el ciclo de Krebs, y también aparece como un producto intermedio de la fermentación alcohólica. Además, junto con los ácidos grasos, es uno de los componentes de lípidos como de los triglicéridos y los fosfolípidos. El glicerol es un agente deshidratante osmótico con propiedades higroscópicas y lubricantes que comúnmente se utiliza como laxante hiperosmótico de administración rectal. El mecanismo de acción se debe a la gran higroscopicidad del glicerol, que atrae agua desde la mucosa del recto hacia el interior de la ampolla rectal, estimulando de este modo el peristaltismo, a su vez que presenta efecto lubricante y ablandador de las heces. La urea es una sustancia que se forma por la descomposición de proteínas en el hígado. Los riñones filtran la urea de la sangre hacia la orina. Asimismo, se puede producir en el laboratorio y se llamará carbamida. Es un diurético osmótico. Su mecanismo de acción origina un aumento en la osmolaridad de la orina, por lo que promueve la excreción de agua. El aumento de la excreción de agua irá acompañado con un incremento en la concentración de sodio plasmático. La urea reduce la presión intracraneal e intraocular, aumentando la osmolaridad del plasma, lo que facilita la difusión de líquidos desde el cerebro y los tejidos cerebroespinales hasta el líquido intersticial y el plasma. La solución salina hipertónica mantiene el volumen intravascular con la administración de menos líquido por vía intravenosa que las soluciones isotónicas, pero puede aumentar la concentración sérica de sodio, que debido a su efecto osmótico reduce el edema corneal. Ejerce un gradiente osmótico, de modo que el agua se extrae de las células de la córnea a través del epitelio corneal semipermeable. De esta manera ayuda a mantener la córnea transparente y sin inflamación. Agentes sobre hormona antidiurética. La hormona antidiurética o vasopresina es una hormona producida en el hipotálamo que se almacena y libera a través de la neurohipófisis, presente en la mayoría de los mamíferos, incluyendo los humanos. Su mecanismo de acción produce una contracción de los músculos lisos del tracto digestivo y de los lechos vasculares. Su efecto constrictor son mayor en arteriolas y capilares que en las venas o arterias de gran calibre. La constricción producida por la vasopresina no es antagonizada por los agentes bloqueantes adrenérgicos ni por la denervación simpática. La cloropropamida exhibe actividad antidiurética, aunque es ineficaz en el tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica. Su mecanismo de acción se debe principalmente a la estimulación de las células beta de los islotes pancreáticos, lo que produce un aumento en la secreción de insulina.
El paracetamol es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas utilizado principalmente para tratar la fiebre y el dolor leve y moderado. La nefropatía por analgésicos implica un daño dentro de las estructuras internas del riñón. La indometacina es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas en tejidos periféricos. Los efectos antiinflamatorios de la indometacina se deben a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y a la inhibición de la migración leucocitaria a las áreas inflamadas. El clofibrato es una sustancia derivada del ácido fíbrico que se utiliza para disminuir los niveles de triglicéridos en sangre, reducir niveles de lipoproteínas ricas en triglicéridos tal como las VLDL al aumentar su catabolismo por su incremento en la actividad extrahepática de la lipoproteína lipasa y reducir su síntesis a nivel hepático. Los baptanos son antagonistas no peptídicos de la vasopresina. Se distinguen tres subtipos de receptores de la vasopresina: B1A, B1B y B2. Los receptores B2 se encuentran principalmente en la célula del túbulo colector renal. Los baptanos actúan de forma competitiva a nivel de receptor de la vasopresina. El conabiptán bloquea receptores B1 y B2. Es un antagonista de los receptores de la vasopresina arginina B1A y B2. La vasopresina actúa sobre los receptores B2 ubicados en los túbulos renales y reduce el índice de excreción de agua libre de solutos. De allí su utilidad en el tratamiento de los trastornos asociados con una mayor retención de agua. El tolvaptán es un antagonista selectivo del receptor B2 de vasopresina. Cuando se administra por vía oral, antagoniza el efecto de la vasopresina y provoca un aumento de la excreción de agua en la orina, que resulta en un aumento en la remoción de agua libre, una disminución de la osmolalidad de la orina y un aumento en las concentraciones de sodio séricos. Antagonistas no competitivos de la acción de ADH, la demeclociclina es un antibiótico derivado de la tetraciclina que inhibe la acción de la vasopresina, por lo que es causante de diabetes insípida nefrogénica, y es útil para el tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El carbonato de litio es una sal inorgánica que en su forma habitual pertenece al grupo de los fármacos conocidos como estabilizadores del ánimo. No debe tomarse con antiinflamatorios, no esteroideos, diuréticos, laxantes y debe ponerse en duda ante antibióticos y antihipertensivos, puesto que en conjunto con los fármacos señalados anteriormente se pueden alterar los niveles de litio. El litio se elimina en los riñones, por lo que su eliminación puede verse afectada por el déficit de agua y sal. Agentes úricos. Un úrico súrico es una sustancia, generalmente un medicamento, que aumenta la excreción de ácido úrico que se elimina a través de los riñones en la orina, reduciendo la concentración de ácido úrico en plasma sanguíneo. Por lo general, este efecto se logra por acción sobre el túbulo contorneado proximal de la nefrona renal. Los agentes no úricos inhiben oxidasa de xantinas. Estos medicamentos, llamados inhibidores de la xantina oxidasa, como el allopurinol y el febuxostat, limitan la cantidad de ácido úrico que produce el cuerpo. Esto puede disminuir el nivel de ácido úrico en sangre y reducir el riesgo de gota. Y eso es todo, muchas gracias.